Habíamos anunciado el asesinato de Segundo Catril, este trabajador forestal mapuche, que ayer resultó muerto tras un ataque armado, una emboscada, refleja la violencia rural que se vive en la macrozona sur. La coordinadora Arauco Mayeco, liderada por Héctor Yaitul, se desmarcó de este hecho enfatizando que la CAM no ataca a trabajadores y menos a otro mapuche. Sin embargo, en el siguiente reportaje les vamos a mostrar que esta organización sí ha atacado a otras comunidades mapuche. Profundizamos además en otro asesinato ocurrido hace 2 años, producto de otra disputa de tierras entre comunidades de la misma etnia, mapuche versus mapuche, en el capítulo especial de Misión Encubierta. Vamos a una zona impenetrable del conflicto mapuche, donde las comunidades se enfrentan descarnadamente entre ellas. Corriendo riesgos, llegaremos a conocer 2 historias que nos ayudarán a entender una nueva arista en el conflicto mapuche. ¡Entre mapuche no se pelea ya! Mi tata está inconsciente, le está saliendo sangre, pero ellos no, dándole. Y gritaba, me decían traicionero, traicionero, traicionero. ¿Cómo traicionaste al pueblo mapuche y todo eso? Disputas por tierras entre la misma etnia, pero con diferentes métodos de lucha. El Héctor Yaitul le dijo a un huarquén que vinieron justamente, estaban buscando tierra a nosotros para devolverme la mano por haberlo traicionado el año 2000. ¿Cómo lo traicioné? Fue en que nosotros optamos por el diálogo. Grupos históricamente violentos, como la CAM, liderada por Yaitul, estarían agrupando a personas no mapuches para la toma de terrenos. ¿Quiénes son? ¿Qué tipo de gente? Son los ladrones, también roban autos, roban droga, han hecho asaltos, han estado en la cárcel, roban animales, ese tipo de gente. Y son Winca. ¿Y ellos por qué vienen acá? Porque le pagan, sí. Armados enfrentamientos que, además de traer terror en la zona y el país, están llevando que mapuches asesinen a mapuches. Como yo era mapuche, quizás no me iban a hacer nada, que no me iban a tomar el campo. Pasó lo contrario, mataron a mi tata. Vamos en ruta al límite de la región del Biobío con la región de la Araucanía, plena macrozona sur. Iremos a 2 sectores del conflicto, separados por 80 kilómetros de distancia, para conocer 2 historias. Una muerte en Biobío, en el sector del lago Lanalhue. Y un enfrentamiento entre 2 comunidades en el sector de Traiguén, donde comenzaremos esta misión. Estos registros corresponden al día 15 de abril del presente año. Los hechos ocurren en terrenos del Fundo Antofagasta, controlado por Forestal Bosques Arauco, y el cual hace años es demandado por 3 comunidades mapuches que reclaman les pertenece. ¡Entre mapuche no se pelea ya! ¡Sin tranca! En los videos vemos a miembros de esas comunidades, en momentos en que son intimidados y atacados mediante disparos por miembros de la CAM, organización liderada por Héctor Yaitul. Los de la CAM. Los de la CAM. ¿Llevaron ahí? Sí, mira. Si está tirando, tira hacia acá, mira. Andan 3. Aquel día, los comuneros hicieron ingreso al predio para ejercer control territorial de un espacio que reclaman les corresponde como comunidad ancestral. Sin embargo, otras 2 comunidades mapuches reclaman los mismos terrenos. Y estas 2 últimas cuentan con el apoyo de la CAM. Así lo sostiene la misma coordinadora Arauco Mayeco en un comunicado emitido 3 días después. Damos el más absoluto respaldo político, orgánico, espiritual y militar a estas comunidades, indicando que será solo a través del control territorial la forma concreta para llevar adelante el proceso de reconstrucción de la nación mapuche. Vamos rumbo hacia el Fundo Antofagasta, lugar donde ocurrieron los hechos. Pero hacemos una pausa en el camino para contactarnos con una comunera mapuche que estaba dentro del grupo que fue atacado. Nosotros llegamos ahí con 3 comunidades, nuestra comunidad y 2 más, componiéndose 3 comunidades, para limitar un sector donde se iban a ocupar, donde se estaba demandando. La mujer nos pide resguardar su identidad por temor a represalias. Nos cuenta que aquel día, junto a cerca de 50 comuneros de 3 comunidades distintas,
llegaron hasta el predio Antofagasta. La jornada habría comenzado pacíficamente. Algunos juegos tradicionales entre los más jóvenes daban paso a una habitual ceremonia mapuche. Nuestro pueblo todo está basado para todo tipo de orden de situaciones, de cosas buenas, malas, predicciones se hace con Migmilla y Mahuén. Es una rogativa que se hace primero antes de iniciar cualquier tipo de desarrollo de situaciones que puedan venir. Es en medio de esta ceremonia que comienzan a escucharse los primeros disparos. Lo que yo le puedo decir es que balazos se sentían mucho y cada vez eran más seguidos los balazos, empezaron a llegarle a las personas, a las cosas, los árboles. ¿Por qué anda con tiro y toda la hueá, Peñi? Habían 5 o 6 caballos, también estaban amarrados los árboles y mientras nosotros hacíamos la ceremonia, los balazos se empezaron a sentir cada vez más y le llegaban a los caballos. Los caballos quedaron todos sangrando y a un menor de edad que estaba ahí, afortunadamente no fue tan profunda. Los perdigones le llegó en la cabeza en este caso. ¡Aquí hay niños! ¡Y no te pongas estúpido! O sea, estaban disparando contra ustedes, no era que disparaban al aire, disparaban contra las personas. Contra las personas y también al aire. Entonces era como de ahuyentarnos, pero a la vez también era herirnos, o sea, directamente. Si bien los comuneros atacados intentaron dialogar con las personas que encapuchadas les disparaban desde aproximadamente 100 metros, no eran escuchados. Le decíamos, hermano todavía, imagínate. Le decíamos que no haga eso, no haga eso, conversemos. ¿Por qué hacen eso? Que hay un niño, que hay un padre. ¡Vamos, mapuche! ¡Conversemos, Peñi, conversemos! Hacíamos la ceremonia pidiéndole a la energía positiva. Le suplicábamos a las fuerzas superiores de la naturaleza que nos apoyaran, que esa bala no llegara a una parte de un cuerpo de las personas que estaban ahí. Según la comunera mapuche, alcanzaron a contar al menos 2 individuos entre los atacantes, quienes actuaban con armas largas. Pero lo que más nos sorprende en su relato es que entre los atacantes no solo habrían actuado personas del mundo mapuche. Ahí también se reconoció que algunas personas eran de alguna comunidad que estaban reclutados, porque esa persona recluta personas de por ahí cerca, entonces ni siquiera son comuneros. Ah, ni siquiera eran mapuches. No, pues, algunos nomás. La mujer nos entrega información que las comunidades vienen manejando desde ya hace algún tiempo. El reclutamiento de gente externa al mundo mapuche, los que ellos llaman Wincas, que estarían ingresando a las filas de las organizaciones más extremas del conflicto, tal como habría ocurrido en el Fundo Antofagasta. Los de la cama. Los de la cama. ¿Llevaron ahí? Sí, mira. Para nosotros es algo que hasta el momento nos afecta mucho como mapuche, porque igual ahí hay gente mapuche que está mapuche y no mapuche. Como se puede escuchar en los registros grabados ese día, los comuneros afectados por los disparos piden hablar con Héctor Yaitul, líder de la coordinadora Arauco Mayeco. ¡Que venga Yaitul aquí a dar la cara como organización de mapuche, el weón! ¡No son tan ¡Esa Yaitul mierda no son ni de aquí siquiera, weón! Una y otra vez a esta persona le hemos dicho que conversemos, pero nunca han querido. No, ellos no conversan con la persona. ¿Y ustedes no tienen llegada directamente? ¿Ustedes no tienen llegado directamente a Yaitul para hablar con él o él tampoco quiere conversar con ustedes? Él se niega con todo el mundo a conversar. Él no conversa. Héctor Yaitul es líder de la coordinadora Arauco Mayeco, organización político-militar creada a fines de los años 90 y que agrupa un importante número de comunidades en busca de la recuperación de los territorios que históricamente reclaman. En el comunicado que la CAM emitió 3 días después de los hechos ocurridos en el Fundo Antofagasta, justificó su actuar aludiendo que las comunidades que acusan el ataque estarían ligadas a contratistas forestales y que solo han demostrado interés económico y se han convertido en un eslabón más del círculo comercial de la forestal
Bosques Arauco. Efectivamente, en algún momento yo fui obrero forestal. Trabajé de hachero, trabajé de huellerizo. También fui empleador en algún momento, lo reconozco. Pero eso sí, no tiene nada que ver con dejar de lado los principios y valores mapuche. Galvarino Reimán es huerquén, o mensajero de las comunidades que reclaman las tierras en disputa. Y también es quien la CAM, en su comunicado, interpela por sus vínculos con las empresas forestales. Quiero decir que el día de ayer, ante un tribunal con mis autoridades mapuche, yo renuncié categóricamente de que nunca más iba a trabajar en este ámbito forestal. Llegamos hasta la comuna de Traiguén, en donde se ubica la comunidad del huerquén Galvarino Reimán, en terrenos ubicados a pocos metros del Fundo Antofagasta. Estamos reivindicando el predio forestal Arauco, que corresponde a 1.300 hectáreas. Pero nos encontramos en el camino de otro movimiento mapuche que hoy día es conocido como es la CAM. Aquí no hablamos de mapuche contra Huinca, aquí hablamos mapuche contra mapuche. ¿Cómo se explica eso, Galvarino? Bueno, yo creo que la explicación debieran entregarlo en este caso la organización que usted afirma, que en este caso la CAM. Ellos podrían explicar por qué ocurre eso, pero lo que nosotros podemos decir de que eso es lamentable, eso no debiera ser. Nosotros creo que eso es confundir el enemigo. A principios de la década del 2000, Galvarino Reimán junto a otros dirigentes mapuches lograron un acuerdo con el entonces gobierno de Ricardo Lagos por la restitución de tierras. Trabajamos mucho lo espiritual, mucho los guillatunes, mucho la conexión con la Maye. ¿Y qué significó eso? En que llegamos a un acuerdo con el gobierno y pudimos establecer alrededor de 7.000 hectáreas de tierra que nos devolvieron las comunidades, pero sin tirar ni un tiro o no usar las armas. ¿Cuál fue la única arma? Como nosotros decimos, la capacidad, el lenguaje, la convicción, la conexión con nuestro espíritu. Así como queremos restituir tierra, también queremos restituir la sabiduría mapuche, pero en la práctica. Si bien Galvarino Reimán formó parte de la coordinadora Arauco Mayeco en sus inicios, su relación con la organización se habría quebrado a razón de los mismos diálogos que entabló con el gobierno de Ricardo Lagos. Y según el mismo Reimán, estos hechos tendrían que ver con los recientes ataques ocurridos en el Fundo Antofagasta. Lector Yaitul le dijo a un huerquén que mandamos nosotros a hablar con él, de que yo era el responsable de todo esto y al final vinieron al lugar donde justamente estábamos buscando tierra nosotros para devolverme la mano por haberlo traicionado el año 2000. Bueno. Claro. ¿Cómo lo traicioné? Fue en que nosotros optamos por el diálogo. Optamos por el diálogo con el gobierno en ese momento. Desde aquel momento, Galvarino con otros dirigentes mapuches son sindicados como yanaconas o traidores por las organizaciones mapuches más radicales y que por lo visto, a más de 20 años después, aún no se olvidan. Y ahí se me personificó de que yo traicioné a esa causa mapuche que tenían ellos. Claro. Y ahora me está pasando la cuenta, dice. Ahora le voy a pasar la cuenta aquí en esta tierra que quiero reivindicar. Tras conversar con el huerquén Galvarino Reimán, queremos conocer el Fundo Antofagasta, pese a que nos han advertido del riesgo que posiblemente gente armada de la CAM se encuentre custodiando el lugar. El fundo está a menos de 1 kilómetro de las tierras que habitan las comunidades que lo reclaman. Al llegar vemos, tal como nos habían dicho, que la CAM ha cortado la vía de entrada. Este es un fondo que está en reivindicación y es aquí donde se ha dado un problema entre 3 comunidades mapuche y la CAM. Llegó la CAM, les disparó, los amenazó y les dijo que tenían que dejar este terreno que no les pertenecía. No podemos entrar, pues nos han advertido que posiblemente hay gente resguardando el lugar. Personas armadas y peligrosas que tienen atemorizado incluso a las comunidades mapuches de la zona. Algunas de ellas no pertenecen a la etnia, pero están al servicio de las organizaciones más extremas. La gente acá en el sector tiene miedo. Aquí hay mucho Huinca metido. Hay plata, hay gente que uno sabe que no es de acá. Un fenómeno que al parecer todos en la zona saben, pero nadie se atreve a hablar. Este comunero mapuche que se nos acercó a conversar nos pidió resguardar su identidad por razones obvias. Él afirma que la inseguridad también se siente hoy en las comunidades mapuches.
que hay gente muy violenta acá, que también está ejerciendo presión, digamos, hacia toda la comunidad para que uno también tenga que apoyar. ¿Quiénes son? ¿Qué tipo de gente? Son los ladrones que roban autos, roban drogas, han hecho asaltos, han estado en la cárcel, roban animales, ese tipo de gente. ¿Y son Wink? Winca. ¿Y ellos por qué vienen acá? Porque le pagan, sí. Le pagan. Yo creo que el ECO le pagan. Si ellos no van a andar gratis. Y le pasan la arma. ¿Dónde sacan las armas? No sé. No sé yo. No podemos permanecer mucho tiempo en el sector. Evidentemente pasan vehículos y entre ellos se comunican. Nos dijeron que lo ideal, que como no nos conocen, que no estemos mucho tiempo en este lugar. Nos movemos al sector del lago Lanalhue, en Contulmo. En esta zona, ubicada en la región del Biobío, también ocurrió un enfrentamiento entre comuneros mapuches por la disputa de terrenos, pero este caso terminó con un homicidio. Vamos hasta el mismo lugar donde se cometió el crimen, para reunirnos con uno de los sobrevivientes del enfrentamiento armado. No es fácil llegar a reportear esta historia y hay que tomar resguardos, ya que este lugar en los últimos 3 años viene siendo testigo de desalojos de domicilios y quemas de casas por parte de violentas comunidades. Y nos están quemando las casas, ya están quemando el terreno de atrás nuestro. Una de las comunidades que ha hecho noticia por ataques en este lugar es el grupo Resistencia Mapuche Lafkenche. El grupo Resistencia Mapuche Lafkenche, que se adjudicó 4 atentados en el último mes, el más grande de los últimos años, la quema de 31 cabañas y casas en la ribera sur del lago Lanalhue. Serían miembros de este mismo grupo los que gatillaron la siguiente historia de ensañamiento con gente de su propia sangre. Camilo Raimán es nieto del mapuche fallecido en este mismo camping, ubicado a un costado del lago Lanalhue. El 19 de diciembre de 2019 nos cambió la vida a todos, a nuestra familia Raimán. Camilo es uno de los sobrevivientes del enfrentamiento. Ese día se metió en el camping un grupo como de 50 personas. El hombre nos muestra y relata cómo fue el momento exacto del fatal ataque. Teníamos junto el portón acá y lo abren. Y ya empezaron a gritos. Mi tata con mi hermano estaba acá, mi tata estaba en la caseta ahí. El Edoro Raimán, de 69 años, fue el primero en ponerse al frente del grupo que venía a tomarse el terreno. Pero terminó perdiendo su vida. Al llegar allá, mi tata quiso así dialogar, quiso como decirle algo. Y van ellos y al tiro le pegan. A mi abuelo le pegaron con tipo machete, le rompieron aquí el cráneo. Cayó abajo, le siguieron golpeando con chueca. A mi hermano por otro lado golpeándolo. Fueron haya, palo, chueca. Camilo, al involucrarse en la situación e intentar frenar la golpiza, termina siendo retenido en el suelo mientras lo golpean por varios segundos hasta que... Me pegaron aquí en la cabeza y ya perdí todo lo que era conocimiento. Con una culata de escopeta, me pegaba. Luego del ataque, fueron más de 15 minutos en que permaneció el abuelo y sus nietos esperando la llegada de la ambulancia. ¿Y él quién es el que está ahí? Él es mi hermano, estaba tirado en este sector. ¿Y usted? Y él es mi tata, que estaba ahí. ¿Y quién es la persona que está arriba de tu tata? ¿Es tu mamá? Ella es mi mamá. Con mi hermana le pusieron algo en la cabeza para que no saliera más sangre a mi tata, pero ya estaba el golpe listo. Camilo y su hermano pudieron sobrevivir al ataque y aunque él perdió el conocimiento en este mismo lugar, recuerda a diario las frases que el grupo repetía el día del asesinato. Gritaba, me decían traicionero, traicionero, traicionero. Cómo traicionaste al pueblo mapuche y todo eso. El camping Playa Blanca es un terreno privado, como todos los que colindan con el lago Lanalhue. Y Camilo trabaja con los dueños de este sitio desde los 14 años. Lo dicen Yanacona porque según nosotros le trabajamos a ricos. Y nunca, yo trabajé con los García un cierto tiempo, de los 14 años, pues me cedieron el camping para que yo lo trabajara. Los propietarios de este lugar decidieron dejar la zona porque ya no se sentían seguros.
Y al ver que los terrenos colindantes comenzaban a sufrir quemas y desalojos por parte del grupo Resistencia Mapuche Lafkenche, le entregaron el negocio a Camilo y su familia. Yo como de chiquitito empecé con ellos, me dijeron que me daban la oportunidad de trabajar. Y me dijeron que como yo era mapuche, quizás no me iban a hacer nada. Tenía la ventaja de ser mapuche y que no me iban a tomar el campo. Pasó lo contrario, mataron a mi tata, a mí y a mi hermano lo dejaron en Conce grave. Aunque han pasado casi 2 años de la muerte de su abuelo, al estar acá nos damos cuenta que el conflicto entre esta familia mapuche, que quiere trabajar estas hectáreas como camping, y el violento grupo, también mapuche, que quiere tomarse estos terrenos, están lejos de terminar. Donde están estos árboles, ellos nos disparan. ¿Se acercan hasta acá? ¿Hasta ese cerca? Sí, se acercan hasta acá, nos disparan. ¿Y los disparos que sienten son escopetas y ametralladoras? Correcto, porque la escopeta hacen un ruido y la otra mandan. Entonces nosotros lo único que tenemos que resguardarnos en la casa. Tío, nos vamos para allá porque Carabineros se viene acá. Esta familia mapuche, que trabaja unas tierras que no son de ellos y no accede a entregárselas a grupos radicales, hoy cuenta con vigilancia policial las 24 horas del día y los 7 días de la semana. El miedo siempre está del día que mataron a mi tata. Al salir, al dormir de noche. Sé que los carabineros están con nosotros, pero igual ellos hacen algo a los mapuches y se van a tirar todo contra ellos. El miedo siempre está, porque al final no sabemos cómo defenderlo nosotros. ¿Y cómo usted y su familia miran el futuro? O sea, ¿qué piensan tener toda la vida carabinero aquí en su casa? ¿O? El futuro, así como va, yo creo que sí, porque a nosotros nos dijeron que si el día que salga Carabinero va a quedar embarrado o no. El día que salga Carabinero eso va a pasar. Vamos a estar todos hospitalizados, quizás vamos a estar en el cementerio. Porque la tranquilidad que era aquí la comunidad ya no es. Al recorrer el último sector del camping, nos encontramos con uno de los efectivos policiales que está cuidando el lugar. ¿Les han venido a disparar ustedes acá o no? ¿Afuera de la ruta? Esa arma que usted tiene, esa ametralladora, es como una UCI eso. UCI. Y pero esa dispara 9 milímetros, ¿no? 9. Al hablar sobre los enfrentamientos que tiene Carabineros en este lugar con el grupo que asesinó a Eleodoro Raimán, cuenta que su poder de fuego no tiene competencia. El nivel de fuerza mucho más grande que... Sí. Y explica que los operativos pueden durar más de 48 horas. Y la misión es rotar turnos para proteger este lugar siempre, incluyendo los días feriados. Puede ser todo el día y noche, depende de las circunstancias. A veces los cortes de ruta. O sea que uno viene mentalizado de que puede estar hasta 2 días, cada 2 o 3 días. Sabemos que la situación del Valle de Helicura y sus alrededores no es segura, menos para un equipo de investigación periodística, por lo que debemos salir pronto de este lugar, antes de alertar a los grupos violentistas que impregnan el miedo en estas tierras. Por el homicidio simple calificado de Eleodoro Raimán y homicidio frustrado a uno de sus nietos, se detuvo a 8 comuneros mapuches acusados por la Fiscalía de Cañete como autores de ambos delitos. A casi 2 años de los hechos se conoció la sentencia: 20 años de cárcel para cada detenido. En diciembre del año pasado, el grupo fue condenado por la muerte ocurrida en el camping Playa Blanca. Sin embargo, durante el proceso judicial en su contra y luego de la condena, cercanos y familiares del grupo homicida se han manifestado por la situación, con ataques a la municipalidad de Contulmo. Marchas, toma de calles y enfrentamientos con carabineros, además de colgar pancartas que exigen la liberación de los condenados, pues se consideran presos políticos. Pero ellos no son presos políticos. No son presos políticos, ellos son asesinos, porque mataron a mi tata. En ningún momento aquí había como otras cosas de política, nada de eso. Ahora cada mapuche que cae es preso político, o gente que no son mapuches. Para el fiscal del caso, el hecho de que el grupo proteste diciendo que sus detenidos son presos políticos
es solo una estrategia para evitar ser juzgados como asesinos. El concepto de político es un concepto creado efectivamente por grupos violentistas radicales que lo único que pretenden es precisamente disfrazar sus acciones arteras, atentatorias, no solo en este caso contra la vida, sino que también en contra de la propiedad y manoseando precisamente lo que es la dignidad de la etnia mapuche. No es un juicio político, ellos no son presos políticos. Ellos están condenados al día de hoy por el delito de homicidio. Aquí no fue un juicio por recuperación de tierras. Aquí fue porque ellos se ensañaron en contra de un pobre hombre y le dieron muerte. Aquí ellos presos políticos no son homicidas. La abogada querellante del juicio explica que durante las audiencias los condenados intentaron justificar sus hechos mostrando documentación donde exponen que la tierra del camping les pertenece. Ellos decían que las tierras eran de ellos. Es más, en el juicio incluso se mostraron títulos de merced donde se trataba de justificar en definitiva que esas tierras eran de ellos. Pero ellos no entienden que el juicio no fue un juicio por una recuperación de tierra. Aquí hubo un homicidio. Al salir del camping, decidimos ir a conversar con el grupo involucrado en el asesinato. Sabemos que puede ser peligroso y que no somos bienvenidos. Pero debemos preguntarles por qué atacaron de muerte a una familia mapuche. ¿Qué harán ahora con las tierras que quieren reclamar? ¿Y por qué se hacen llamar presos políticos? Sabemos que al sur del lago Lanalhue podemos encontrar los domicilios del grupo. Al avanzar, además de la lluvia, rayados en alusión a los atentados nos reciben. Casi todos los paraderos de buses están pintados sobre el tema que estamos realizando y aquí se demuestra un poco la polarización que existe en el lugar. En total son 8 personas las condenadas y llegamos al primer domicilio. Sin embargo, nos envían a la casa de Esteban Huichacura, quien fue penado con 20 años de cárcel. ¡Aló! Aparece un familiar del grupo, quien al explicarle que nos gustaría hablar con los involucrados en el ataque y sus cercanos, nos pide que lo acompañemos a buscar al resto del clan. Mire, lo vamos a llevar a donde mi hermana. ¿Su hermana quién es? Es la pareja de Esteban Huichacura. Quiero conocer la historia de ustedes. La mujer nos pide que la sigamos ahora hasta otro sector cercano para hablar con el resto del grupo. Hay que seguirlos. Las mujeres de los detenidos por la muerte de Eledoro Raimán en el camping Playa Blanca nos piden que las esperemos porque deben decidir si hablar o no. Son 8 familias, pero ellos vienen viajando y no se podría hacer todo más tarde. Finalmente, un miembro nos comenta que decidieron no conversar. Hablamos con la otra persona y no quieren hablar. No, por eso le digo que... Y la Patricia tampoco quiere hablar. Nadie quiere hablar. No, para nosotros no es una carta a la televisión. Ya pues, listo. Ya pues. Nos vemos. Contactamos al abogado defensor del grupo, Pablo Ortega, quien nos manifestó que la próxima semana podrían haber noticias sobre el recurso de nulidad presentado en la Corte Suprema. Lo mejor será salir pronto de este lugar. Ya nos conocen nuestro auto y saben que andamos investigando los conflictos armados de la zona. Nosotros nos vamos, pero los problemas de este lugar de Chile están lejos de terminar. Los caminos del diálogo parecen estar cortados, no solo con el gobierno, sino también entre los propios mapuches.